Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Amén. Vamos a dar inicio entonces, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa casi tarde, 10 minutos para las 12. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios, que Él sea el que nos guíe, el que nos ayude a comprender y que entre todos nosotros podamos alimentar el foro de esta enseñanza para que todos podamos aprender de las maravillosas riquezas que hay en la palabra de Dios. Amén. Dios poderoso, gracias te damos en esta preciosa tarde. Gracias por este momento, porque hoy estamos aquí todos presentes con el anhelo de querer seguir aprendiendo más de ti para poder conducirnos como personas de bien, como hijos tuyos, como discípulos tuyos en este mundo, Señor. Que seamos personas que transformen a otras personas por medio del evangelio que tú nos has dejado. Dios, nos ponemos en tus manos en esta preciosa tarde y también me pongo yo en tus manos. Dios, también soy alguien que escucha y aprende. Como todos los que estamos aquí, no hay jerarquías, somos iguales todos delante de ti. Gracias te damos, Padre, por cada uno. Y mi Dios, nos preparamos para emprender esta enseñanza. Te damos la gloria en esta preciosa mañana, Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos. ¿Iguales o diferentes? Iguales o diferentes, y empiezo a hacer una consulta. ¿Cuántos hombres hay aquí que levanten la mano? Levantemos la mano. Sí. Amén. ¿Cuántas mujeres hay aquí que levanten sus manos? Amén. ¿Verdad que es bien fácil saber quién es hombre y quién es mujer? Es sencillo. Y al hacer la pregunta, pues, si ustedes ven, ya hay una tipificación de quién es hombre y quién es una mujer. Y en base a esto hacemos esa pregunta: ¿o somos iguales o diferentes? Si bien entender que Dios hizo al hombre y a la mujer igual ante Él, pero también diferentes y también complementarios. ¿Sí? Entonces hoy vamos a abordar de distintas perspectivas cada uno de estos 3 puntos que les he mencionado: iguales, diferentes y complementarios, hombre y mujer. Vamos a irnos a Génesis 1, 27, 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. La palabra de Dios en Génesis 1, 27, 28 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vamos a leer el 2:18. Hay un poquito adelante, 2:18. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Bueno, si nosotros vemos un poquito en lo que en el versículo de 27 de Primera de Génesis, nos habla de que creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Y luego en ese mismo versículo hace una diferenciación: varón y hembra los creó. Amén. Entonces de ahí vamos a empezar a partir: iguales
y diferentes. Bien, vamos a iniciar con una breve historia de una persona que vive en el interior del país. Antes de iniciar, quiero colocarnos más bien colocarnos en que hagamos un poco de meditación sobre el contexto social en el que vivimos. Como bien hicimos el ejercicio de levantar la mano, quiénes los hombres y quiénes son mujeres, hoy día nuestra sociedad tiene serios problemas con esas diferenciaciones, con esa identidad. El tema del género humano ha sido ahora socavado por muchas vanas filosofías y vanas creencias en un mundo que cada vez se vuelve amoral. Es decir, que no tiene moral. Y al ser un mundo amoral, esto parte de una consecuencia de que la sociedad como tal ya no tiene una regla absoluta sobre la cual basar sus principios morales y sus valores éticos. Porque cada quien o cada grupo social lo mira muy relativo a lo que ellos consideran que es bueno y que es malo. Dejaron a un lado la única regla de la verdad, la única regla ética y moral que puede dirigirnos como ser humano, y esa es la palabra de Dios. Sin embargo, en países tercermundistas como el nuestro, aún rige mucho el tema del machismo, la sublevación del sexo varonil sobre el sexo femenino. Entonces, esta señora que yo les decía del interior del país, y se los voy a leer porque es una pequeña historia, dice que es una mujer indígena de Guatemala refleja dicha situación. Con 40 años, Mariela vive en una humilde casa al final del pueblo. Tiene 5 hijos y solo trabaja 2 o 3 días a la semana, en los cuales llega a recaudar 100 quetzales. Mariela es analfabeta, no sabe español y sufre problemas de salud que remedia con el uso de plantas medicinales de tradición maya. Lleva más de 20 años casada con su esposo y cuenta cómo ha sido víctima de violencia de género. Y continúan las agresiones por parte de su marido a ella. Durante años, dice ella, me pegaba si yo participaba en reuniones con otras mujeres para hablar sobre nuestros derechos. En una ocasión, estaba discutiendo con mi marido cuando de repente me arrojó una taza de café hirviendo y no me permitía salir a trabajar y me pegaba muy a menudo. Tampoco quería que nuestras hijas estudiaran. La verdad es que esta historia es la realidad de muchas personas hoy en día, focalizándolo un poco más en nuestra nación, Guatemala. Tenemos muchos inconvenientes a lo largo de nuestra historia y aún lo continúan con el tema del machismo. Y no es ajena la historia de doña Mariela. Ahora yo quisiera saber si dentro de los que estamos aquí en este foro tienen alguna historia similar o alguien que conozcan y si pueden compartir a grandes rasgos lo que han visto cómo vive otra persona o si es parte del testimonio. Dejo abierto el momento. Así puede pasar, hermano, por supuesto. Si alguien hermana Tita.
Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Em, yo colaboro con una institución, no institución, sino aquí en el CDI, aquí en la iglesia, con chicos y chicas de escasos recursos. Entonces, yo veo ahí mucha violencia intrafamiliar en todos los aspectos que ustedes se pueden imaginar. Entonces, yo les voy a contar solo una situación así rápido de una mamá que yo la conocí bastante joven con sus chicos bastante pequeños, porque aquí venían pues, ahora ya no, a partir de los 3 años, hasta que salen de 18 años, pero ahorita pues ya tenemos solo de 9 para arriba. Entonces yo a ella la aconsejaba mucho porque me decía que tenía muchos problemas con su esposo, que no le daba dinero, que le pegaba, en fin, bueno, inclusive lloraba con ella. Y pues los que pagaban también las consecuencias eran sus chicos, ¿verdad? Porque ellos veían todo, que él le pegaba, no le daba gasto, en fin, se fueron a vivir con sus abuelitos, a un asentamiento, a como ella vivía también, ¿verdad? Entonces, y yo conocí también a la mamá de ella, que es cristiana, es evangélica la señora, que vive aquí también por zona 6, pero no en un asentamiento, ¿verdad? Entonces, como ella tuvo esos grandes problemas, se fue a vivir con su mamá. Inclusive los chicos iban hasta la iglesia, ¿verdad? Pero ella, la mamá, toma demasiadas malas decisiones, ¿verdad? Porque yo la aconsejaba, yo le decía, mire, haga esto, la invitaba aquí a la iglesia, nunca vino. Es lo malo de las mamás de los chicos, ¿verdad? Que ellas quieren milagros, quieren que todo les vaya bien, pero no buscan a Dios. Ese es el detalle, ¿verdad? Que es lo que menos quieren hacer. Una que otra, pues, sí responde. Van a la iglesia, no acá, sino que a otra. Bueno, para terminar, yo le decía, mire, enfóquese en sus hijos, porque no son dos, ¿verdad? Inclusive, espere un momento, yo en el sentido, que es joven, 25 años, ¿verdad? Y con chicos de 7, 9 años. Pero no, yo le dije, mire, usted tiene que buscar bien, tiene que pedirle a Dios un buen hombre, un buen esposo, pero tiene que casarse, en fin, todo lo que uno les puede decir. Pero no, buscó un joven menor que ella, creo que tenía él como 20 y ella como 25. Inclusive hasta se me escondía, porque ella salió embarazada y todos los consejos que yo le di, nada, o sea, nada, nada, ella hizo lo contrario, ¿verdad? Bueno, entonces después ya me empezó a hablar, yo le empecé a hablar y bueno, porque yo creo que tú creo que conoces a los chicos, muy buenos patojos, muy buenos chicos, pero ahora ellos están mal también, ¿por qué? Por el mal ejemplo de su mamá, ¿verdad? Porque después este muchacho con que ya tuvo una nena, también le pegaba, ¿verdad? Entonces, porque así me decía el más grandecito, es que fíjese que el papá de mi hermanita le pega a mi mamá y ustedes ven todo eso, en fin, bueno, lo mismísimo le pasó. Ahora, pues yo la veo a ella y trabaja en lugares no muy recomendables, ¿verdad? Los chicos, uno anda por otro lado, la chica anda por otro lado, los dos hermanos, que ahora pues el varón tiene 17 y ella tiene 16, creo que ya están grandes, pero también están tomando decisiones malas, igual, ¿verdad? Pues por su mamá. Pero la mamá no entendió nada, nada, tal vez del que yo le expliqué, ¿no? O no quieren entender, ¿verdad? Entonces andan mal, ella por un lado, el papá por otro lado, por decirlo así, el papá de la más chiquita por otro lado, en fin. Y la mamá de ella cristiana evangélica, pero a ella no le gusta el evangelio. Entonces, ese es el detalle también, ¿verdad? Hay tal vez problemas intrafamiliares, pero también la clave, como le digo yo a mi hermana, es si el papá falla, no hay mucho problema, pero cuando el papá y la mamá fallan, ahí está el serio problema, porque los dos fallan. Entonces los chicos son los que les va mal también, ¿verdad? Porque ellos toman otras malas decisiones. Entonces, la solución aquí es buscar a Cristo, pero es lo que menos quieren. Entonces, ese es también el problema intrafamiliar, que ninguno de los dos busca a Cristo muchas veces. Sí. Gracias, mi hermana Tita. Y yo quisiera citar un caso que es para todos conocido y lo quisiera citar por el hecho de que a veces pensamos que las condiciones, digamos, adversas en términos de economía, en términos de cultura, en términos de estos rasgos,
son las causas generadoras de estos cuadros tan infortunados. Sin embargo, hemos conocido el caso que se conoce como el caso de la señora Sicavisa. Es una persona a quien su esposo la mató. El cuerpo finalmente no ha aparecido, pero el esposo de ella era hija de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y el desastre es tal que esta misma señora corrupta trataba de ocultar eh, la condición delictiva de su hijo. Entonces, no nos debemos de confundir creyendo que este es un caso, y porque el caso que la persona que hace el comentarista de la lección citó un caso en el que enfoca mucho una mujer indígena, una mujer, pareciera como que esas características son las que distinguen este tipo de sucesos, pero no es así. Creo que realmente lo que dice Tita es muy significativo, es la ausencia de Cristo. Gracias, hermano José Luis. Pues yo le decía aquí a mi sobrina que mi caso se parece al que usted contó. Yo lo recibí de parte de Dios y todo uno acepta en este camino. Yo no me casé, bueno, yo nací evangélica, ¿verdad? Pero no había tenido un encuentro con Dios. Y mi esposo no era cristiano, ¿verdad? Entonces, él me llevaba a mí 15 años. Era excesivamente celoso, ¿verdad? Y ese era el conflicto. Entonces, yo lloraba al Señor porque yo cuando me casé me hice el propósito, pues, de buscar de Dios, ¿verdad? Ya seriamente. Porque uno cuando está joven, pues, no ve en serio lo que es a veces Dios, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo le oraba al Señor y le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo tenía el apoyo de mis padres, yo tenía una profesión para poder trabajar, yo podía hacer muchas cosas, pues, tenía mucho respaldo. Y así es porque yo hasta a veces me iba con mi papá y mi mamá. Pero yo me puse en las manos de Dios y le dije al Señor, yo no voy a hacer nada por mi cuenta. Yo lo voy a dejar en tus manos. Y claro, oí yo al Señor que me dijo, ve y sujétate a Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que se sujetara a él. Yo lo vi siempre como algo que habiendo nacido yo en el Evangelio, había quebrantado ese mandato de Dios de no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucedía en mi vida, que yo decía, bueno, yo lo tengo en las manos de Dios y yo voy a dejar que el Señor lo haga y yo voy a tratar de ganarlo a Él, callada, sufriendo y que venga lo que el Señor quiera. Y mi esposo era bastante astuto en el sentido que él era psicólogo, ¿verdad? Tenía otros estudios universitarios también. Entonces, y la edad, él tenía ese dominio y decía yo, pero ¿por qué? Yo lo hice todo, según yo, todo con los de ley, porque salí en mi casa, casada por la iglesia y todo, pero no estaba bien como lo había hecho en el sentido que era yugo desigual. Entonces ahora yo quise afrontar mi error, ¿verdad? Entonces fue donde dije, y si yo voy a afrontar mi error, yo lo voy a poner en las manos de Dios. Entonces ahora que Dios sea y que lo que venga a mi vida, yo lo voy a aceptar. Pero el problema es que nosotros muchas veces cometemos muchos errores, muchos pecados, muchas faltas, como le querramos poner de nombre, pero no nos sujetamos a lo que Dios, no esperamos la voz de Dios. Y todo esto que sucede es, yo dije, yo
voy a obedecer en lo que yo sea, en lo que Dios me mande. Pero el problema también que como el trato duro que el hombre ha tenido, ese machismo para con la mujer, es donde la mujer también se ha rebelado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar ese nivel para que sea Dios el que, a través de Dios, el que lo haga, porque nosotros no vamos a poder. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que pasar por muchas pruebas. A mí el mundo, pues yo sé que ellos llevan su curso y ellos hacen las cosas como ellos quieren, pero nosotros como cristianos, yo le doy gracias a Dios. Ahí está mi sobrina de testiga, que yo me sujeté a él. Yo le obedecí y todo, y eso no valía. Y decía, y no vale, y no vale, y no vale, y pasan los años. Y yo no me iba también porque me ataban mis hijos. Decía, yo no le voy a dar mal ejemplo a mis hijos tan pequeñitos. Y ellos necesitan a su papá. Crecieron, son adolescentes, necesitan a su papá. Se casaron, no, porque yo no le voy a dar el ejemplo a mis hijos de un divorcio. ¿Pero por qué? Porque uno debe dejarse llevar de lo que Dios le dice a uno. Y miren, para gloria de Dios les digo que yo veo ahora mi 5ª generación. Y miren qué lindos sus hogares. Tienen unos hogares preciosos. Porque miren, a veces las maldiciones se heredan. Yo no sé si ustedes lo van a ver así, pero las maldiciones se heredan. Y nosotros como cristianos tenemos que romperlo. Entonces, lo que el mundo hace es muy diferente a la guianza que nosotros tenemos que tener de parte de Dios. Dejémonos de dar, doblemos rodillas. Yo no me voy a cansar de decirles, hagan su devocional, oremos, clamemos a Dios. Ahí está la respuesta. Es que no somos nosotros, es Dios en nuestra vida. Si yo hubiera hecho, tal vez a un divorcio, me hubiera hecho saber qué, no se hubiera roto eso y mis hijos hubieran seguido el ejemplo. Si ya hemos hecho algo que no está debido, pues pidamos perdón y doblemos nuestras rodillas y clamemos. El mundo está ahora aquí incontrolable. El mundo, nosotros lo único que tenemos que hacer es orar, orar y orar y orar más, porque esto ya no tiene control. Entonces, dice la palabra de Dios que la mujer fiel, que el hombre infiel se santifique la mujer fiel. Y si no, nuestros hijos serían inmundos. Eso fue lo que yo corté en mis hijos. Y todos, como les digo, hasta mis bisnietos tienen unos hogares preciosos. Y yo me enorgullezco, porque nadie me puede señalar, decir, pero si ella lo hizo, y ahora con qué moral voy a llegar yo y decirle a mis hijos, yo no pude, ustedes tienen que poder. Yo pude, y el Señor me decía, sí se puede, sí se puede. Y otro día yo decía, sí se puede. Y doblando rodillas y clamando a Dios. Entonces mi mundo y el mundo del pueblo de Dios es otro. Obedezcamos. La mujer también, por el machismo del hombre, se ha empoderado también. Y no ha obedecido. Y si nosotros como cristianos dejemos que el mundo haga lo que quiera, pero nosotros oigamos la voz de Dios. Dejémonos guiar. Y por eso yo ahora, como les digo, ¿cuál es mi eslogan? Soy la mujer más feliz del mundo. Porque no tengo ni que reprocharme nada, ni delante de mi esposo, ni delante de mis hijos, no me pueden echar nada en cara. Ahí está ella de testigo, que mi vida ahora es, no me pueden reprochar, no porque sea perfecta. Estamos en un proceso, pero como cristianos, sigamos adelante y clamemos a Dios, porque la victoria es nuestra. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Gracias, hermana Alicia. Compilando las 3 ideas que nos presentaron nuestros hermanos, seguramente, y es así, el mundo hoy día está en decadencia,
entramos en esta destrucción por la falta de Cristo en los corazones. Cuando tanto hombre como mujer, ¿verdad?, no llegan a Jesús para que sean renovados y sea reestablecido el ser humano a lo que debe de ser en la nueva creación de Jesucristo, pues las cosas van a seguir de cabeza, como bien lo menciona la hermana, ¿verdad? Se sublevan la mujer no hablándolo como machismo, sino probablemente rebasando la autoridad del hombre que Dios estableció en la Biblia, ¿verdad? Y el hombre, pues, entra en la infracción de no amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, todas estas situaciones nos han llevado a este mundo y a este punto en el cual nos encontramos. Sin embargo, Dios nos ha llamado a caminar juntos, hombre y mujer, en Cristo Jesús. Algo que mencionó el hermano José Luis, que sí es importante, probablemente esté sesgada la historia, pero el factor común es el detrimento del ser humano porque cayó de la gracia de Jesucristo, del Dios, desde el pecado adámico. Entonces, nosotros somos iguales, hombres y mujeres. Somos iguales en el sentido que se va a presentar en este momento. La palabra de Dios en el 1:27, yo les decía, ¿verdad? Bueno, no yo, ¿verdad? La palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahí está hablando del ser humano, no de hombre, no del sexo masculino, sino y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La parte A de este versículo nos dicta que somos iguales en dignidad, iguales en naturaleza. La dignidad es ese valor inherente que tiene cada ser humano por el simple hecho de ser un ser humano. Sea hombre o sea mujer, tienen un valor como ser humano, ¿verdad? Pues el valor, tal vez filosóficamente puede tener muchas aristas, pero nosotros lo vemos que el valor inherente que nosotros tenemos es que estamos hechos a imagen del Dios Todopoderoso y que somos creación de Él. Y ahora, gracias a Él, hijos. Pero, como bien mencionaba la hermana Alicia, ¿verdad? Y ahí tal vez quiero hacer una salvedad, ¿verdad? O sea, el mundo sí puede hacer lo que quiere, pero en un punto también la iglesia estamos llamados para ir a impactar a ese mundo. Como bien mencionaba la hermana Tita, esa es nuestra tarea, mis amados hermanos. Si Dios nos dio la misericordia de poder estar encaminados en un matrimonio sano o como cristianos sanos, yendo por la vereda de la verdad, entonces ahora es el turno de llevárselo a las personas, ¿verdad? Y no solamente quedarnos con eso. Y somos iguales porque entre hombre y la mujer, porque la esencia con la cual Dios nos creó es la misma. Dios nos creó con un propósito que está establecido como una predestinación, como bien lo menciona Efesios, que fuimos predestinados para ser aceptos en Jesucristo. Y esto ya estaba establecido antes de la creación del mundo. Entonces Dios ya nos había creado para ser de Él, para poder ser aceptados en su Hijo Jesucristo, a pesar de que todavía no había caído el hombre de la gracia. Entonces, nuestra naturaleza, nuestras capacidades con las cuales Dios nos ha creado, con la esencia inicial con la que Dios nos creó, cuando Él viene y nos levanta, nos renueva,
Él nos restituye a lo que tuvimos que haber sido. Sin embargo, no en su plenitud, porque aún no se nos ha sido revelado lo que hemos de ser. Pero eso es lo trascendental. Eso es lo que atraviesa este mundo o esta realidad mortal que tenemos. Que nosotros estamos llamados a regresar a Él, porque le pertenecemos a Él. Nosotros somos iguales para un mismo propósito. Esto está en el versículo 28 y dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hablando ya de hombre y mujer como pareja, estamos en este mundo también para multiplicarnos. Y hablando como discípulos de Jesucristo, estamos en este mundo para multiplicarnos también y llevar la palabra de Dios y seguir haciendo discípulos por medio del evangelio de Jesucristo. Tanto hombre como mujer estamos llamados, mis amados hermanos, a pregonar las buenas nuevas de salvación. Estamos llamados a adorarle a Él con todo nuestro corazón. Estamos llamados a que Él sea nuestro único Señor, nuestro único Salvador, nuestra prioridad número uno en nuestra vida. Y esto no tiene distinción si es hombre o mujer. Estamos, mis amados hermanos, llamados para Él. Y Él nos llama en esta mañana. Él nos atrae, hermanos y hermanas, con su santa palabra, con su amor, con las muestras de misericordia de las cuales son renovadas cada mañana, como bien lo escuchábamos hoy. Y ninguno, mis amados hermanos, podríamos alegar que nunca tuvimos una muestra de la bondad de Dios cuando el Dios invisible se ha mostrado por medio de todas las cosas visibles de su creación. Somos iguales. Estamos llamados a un mismo propósito. Somos parte de lo que Él ama. Y vamos al punto número 2. Somos diferentes también, mis amados hermanos. A pesar de que quieren eliminar las diferencias entre hombre y mujer, hemos visto cómo un matriarcado causa serios problemas en las personas, en los niños. Hemos notado, como bien lo dijo la hermana Tita, ¿verdad? Dice, bueno, que el papá falle, tal vez quisiera, no corregir, pero sí hablar sobre el tema. Si el papá falla, pues no hay mucho problema, pero si la mamá falla o los dos fallan, pues yo considero que con uno de los dos que falle ya se arruinó la historia. Porque si están los dos, padre y madre, cada uno tiene un rol específico en la familia. Con las virtudes, con los talentos, con las maneras de movernos, ya como sexos opuestos, Dios a cada uno nos dio algo distinto, que ambos en una familia lo hacen bien como unanimidad, como una sola persona. Porque cuando se junta el hombre y la mujer, ya no son dos, es uno. Entonces, con algo que le pase a uno de estos dos, ya tenemos un fallo por completo para nuestros hijos, para las generaciones venideras, porque también servimos como ejemplo. Y ahí radican las diferencias justamente que vienen
en esta lección. Somos diferentes, en primer lugar, en constitución física. ¿Sí? Creo que eso es muy evidente, ¿verdad? Nuestro físico, tanto hombre y mujer, pues es bastante distinto. También las fuerzas. Las fuerzas del varón no se pueden comparar con el de la mujer, seguro es más, pero la delicadeza de una mujer no va con nosotros tan toscos que somos. Nosotros somos toscos como varones a veces, pero la delicadeza de la mujer, la forma colorida con las que miran la vida, nosotros vemos negro y rosado, pero ellas miran palo rosa, rosa no sé qué, rosa aquí, rosa allá. Ellas miran un abanico de colores en la vida, de los cuales probablemente el hombre no está capacitado. Y no porque seamos malos, sino porque esas son diferencias con las cuales Dios nos ha creado para que formemos una sola carne. Y que estas diferencias al final se vuelvan complementos. Entonces, también somos diferentes en diseño. Nosotros, las maneras también de analizar son muy distintas. Las mujeres, bueno, yo antes de casarme pues no había tenido como esa experiencia de que dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? Pero de verdad que las mujeres sí tienen algo que con las que Dios les dio, que es bueno escucharlas, muy bueno, pues. Y no de la manera como, solo es una ayuda. Y aquí entramos con el punto número 3, que es la parte complementaria. Más que una ayuda o un ayudante, es una ayuda idónea. ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra de Dios en el 2:18. Génesis 2:18. La palabra de Dios dice así. 2:18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Ya desde ahí, el mismo Dios diciendo, no es bueno, le falta una pieza, le falta algo. No es que necesite una ayuda, solo como un ayudante, no, le falta algo. No es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló una ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras aquél dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué hermoso, de verdad. Por eso que el matrimonio es tan precioso delante de los ojos de Dios. Estaba instituido por Él. Él hizo la primera operación
porque ahí dice que lo volvió a cerrar, dice la palabra de Dios, dice, y cerró la carne, o sea que sí, de verdad que sí lo abrió, ¿ah? Hizo a la mujer como un complemento, como parte del hombre, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y ahora somos una sola carne. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, somos diferentes, iguales y complementarios. Es complejo, pero hermoso. Dios todo lo hace perfecto. Y la mujer como complemento al hombre, y el hombre también es complemento, ¿verdad? Hacen lo que Dios decidió que hicieran, multiplicados sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando muramos y nuestros cuerpos sean glorificados, seremos como los ángeles. Ya no nos vamos a poder reproducir. Pero aquí en la tierra somos diferentes y tenemos roles específicos que cumplir. Y todo esto me hace considerar también mi matrimonio. Y les insto a los que están casados que lo hagan. Que más que alguien que me está ayudando, más que encontré un apoyo en un hombro derecho, no es eso. Encontraron el complemento que Dios había estipulado, porque no era bueno que estuviéramos solos. Y el que haya esposa es porque haya la benevolencia de Jehová, dice la palabra. Entonces, nuevamente somos iguales, diferentes y complementarios. Y para terminar, no debe de existir, mis amados hermanos, discriminación hacia el sexo opuesto, tanto de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Porque no tienen tal vez más fuerza física que nosotros. No, es que no sabes hacer nada o no servís para levantar eso, no sé, cualquier cosa puede decir. O la mujer, es que sos tan tosco que no sabes pensar, o sea, pareciera que no tenés ni sentimientos, ¿verdad? Porque uno es como... No, mis amados hermanos, esos complementos son tan perfectos cuando ambos, y aún mejor, cuando ambos están en Dios, cuando ambos estamos caminando bajo la guianza de Dios y como Dios, como nuestro Señor y Salvador, como centro del hogar, podemos decir que somos maridos, esposos plenos y esposas plenas, porque considero que la plenitud del hombre, como esposo, es alcanzada en el matrimonio, porque encontramos nuestro complemento. Y eso es hermoso. Amén, hermano. Alicia, adelante. Hermano, gracias. Es muy, muy bonito escuchar de veras lo que es el orden divino, ¿verdad? Y como para el hombre y la mujer es igualdad en el sentido de su salvación. Pero genéticamente ahí están los cambios. El hombre es XX, la mujer es XY.
Entonces ahí está la diferencia donde se tiene que complementar. Pero ahora con esa nueva, no es nueva pues, es antigua, pero ahorita en estos postreros tiempos pues están volviendo a ver, porque como que es una profecía esta cíclica, ¿verdad? Entonces está viendo esta manifestación y es donde la gente ya para anular lo que es el plan de Dios y lo que es la genética, entonces donde vienen a aplicarse hormonas y cosas que vienen a destruir lo que es, ya sea tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, si Dios los hizo en sus genes con estas diferencias, entonces, ¿qué es donde nos vamos a complementar? Pero nunca olvidemos lo que es el orden divino, porque aunque la salvación es pareja, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. De todas maneras, Dios estableció un orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Pero en este tiempo se han invertido, porque lastimosamente los hombres como que se han resignado o se han solidarizado con el sistema. Pero si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, ¿quién va a ser la cabeza del hogar? Es Cristo. Entonces el varón ya no lo van a manejar como dicen que la mujer es el cuello del hombre porque es la que lo maneja. Eso no tiene que ser así. El que lo va a manejar es Cristo. Entonces ese hombre que se está dejando dirigir por Cristo va a llevar a aquella mujer a la santidad, a la obediencia, porque lo va a hacer con amor y la va a estar preparando así como Cristo preparó a la iglesia. Pero nosotros nos queremos igualar al mundo, que porque el mundo está así, que porque las leyes dicen otras. Si nuestra carta magna es la Biblia, ¿de dónde vinieron nuestras leyes? De allá, como les decía yo el domingo pasado, que nosotros estamos por la cultura judía, la griega o grecorromana, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejarnos dirigir por Dios, porque aún lo que es la religión judía se ha cambiado, porque el Talmud ya son leyes nuevas que ellos crearon. Entonces, metámonos al orden de Dios, metámonos a la palabra. Ahí vamos a encontrar la directriz. Y no vamos a perder el camino, no vamos a perder la dirección, porque es Cristo la cabeza y nosotros como mujeres tenemos que obedecer al esposo. Y el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Gracias, hermana Alice. Amén. En la iglesia es importante también los talentos, las virtudes con lo que Dios ha capacitado a hombres y mujeres. Hablamos de matrimonio, ¿sí? Pero en la iglesia también es importante los roles que juegan las hermanas y que juegan los hermanos. Y todo esto, cada uno de nosotros somos pequeños ladrillos que sirven para edificar a la misma iglesia en la multiforme gracia de Jesucristo. Y lo que la hermana Alicia comentaba, y podemos concluir sobre esa idea, gracias hermana, es: tomemos entonces, antes de llegar a la conclusión, ustedes han visto que en Inglaterra hay un gran reloj, no sé si han visto fotografías,
porque yo no he ido, tampoco he ido a Inglaterra. ¿Va? No sé si han visto. Hay un gran reloj, que ese reloj se llama el Big Ben. Hay rompecabezas y todo de eso. Es muy icónica esa arquitectura. Es un edificio histórico. Y si ustedes han visto en alguna película o si nos ponemos a pensar sobre ese Big Ben, ese reloj, los ingleses, cuando pasan bajo ese reloj, lo voltean a ver y configuran su reloj, por si se adelantaron o se atrasaron algunos minutos la maquinaria del reloj de muñeca, ¿verdad? Porque ese reloj es el que dicta la hora ahí, pues en el lugar en donde está. Y ustedes no ven que si la gente va pasando y el reloj mira que alguien tiene 10 minutos adelante, el Big Ben no se cambia, ¿va? O sea, no se va a ajustar a la hora de las personas, ¿va? En esa línea quiero concluir. La palabra de Dios es esa regla absoluta. Nosotros nos ajustamos a ella. Nuestros corazones deben de ajustarse, toda nuestra maquinaria debe de ajustarse a los preceptos y a los designios de Dios como hombres y mujeres. Porque de ninguna manera esto que es inmutable, pues ya la palabra lo dice, no se va a ajustar a lo que el mundo revolucionado cada día se inventa. Como cristianos y como hijos de Dios, pues esa es nuestra tarea, como hombres y mujeres iguales, diferentes y complementarios. Es importante que nos dejemos guiar y nos apeguemos y cambiemos todo de nosotros conforme a la palabra de Dios para podernos edificar en la iglesia y en nuestros hogares. Y si eso es así, vamos a poder permear aquello a la sociedad. Y poco a poco vamos a hacer pequeños cambios en la vida de otras personas con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie o si gustan estar sentados, pues está bien. Vamos a orar. Dios poderoso, gracias por hacernos hombres y a las mujeres mujeres. Gracias porque tenemos roles específicos que cumplir, propósitos específicos que tú nos has mandado a ejecutar en esta tierra y todos aún bajo tu voluntad servimos para ese gran plan perfecto de salvación. Ayúdanos a regirnos a tu palabra como la verdad absoluta, la moral absoluta, la ética absoluta, todo lo absoluto para nuestras vidas. Pero principalmente, que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, que podamos vivir lo que tú nos enseñas, Dios. Y hoy hemos aprendido un poquito más de todas las cosas que tú quieres que aprendamos. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, mi Dios. Y gracias por que estamos aquí todos. Cada uno desempeña una función muy importante. Y así como el cuerpo trabaja en sinergia, así como al cuerpo, Señor, si le falta el hígado, le pasa algo. Yo estoy plenamente convencido que cada uno de mis hermanos, y contándome a mí también, estamos haciendo algo para este cuerpo. Y ayúdanos, Padre, que la función que desempeñamos la hagamos con amor, con pasión, con honestidad, con integridad y con entrega, porque nos gozamos en nuestra salvación y estamos agradecidos. Te adoramos, Dios. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Gracias, mis amados hermanos.
Gracias por acompañarnos una lección más, deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.